Hola, buenas noches. Bienvenidos al estudio de Job. Bueno, pues esta oportunidad vamos a estar viendo el capítulo 29 de Job. Vamos a buscarlo. Y quisiera empezar retomando desde el capítulo anterior que vimos que Job está hablando de la sabiduría. Me gustó cómo habla Job de que la sabiduría pues no la tiene cualquiera, que en realidad está oculta, y que la Biblia nos habla bastante de la sabiduría. También vimos hace 8 días que Salomón pidió sabiduría al Señor, aunque no tuvo la inteligencia para saber gestionar esa sabiduría, pero la pidió, ¿verdad?, para gobernar al pueblo escogido de Dios. Entonces, quiero que busquemos Proverbios 3:19 y vamos a leer acerca de la sabiduría. Aquí vamos a ver cómo Dios usó la sabiduría para fundar la tierra. 3:19 dice: el Señor con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Entonces fíjense que la sabiduría ya estaba desde antes de la fundación del mundo. Y vamos a Proverbios 8. Y aquí en Proverbios 8, gracias a Dios porque Salomón escribió tantas cosas tan sabias, ¿verdad?, en Proverbios, y podemos ver estos pasajes tan hermosos, tan interesantes. Y aquí Salomón le da voz a la sabiduría. Y vamos al versículo 11 y 12. Y dice: porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. Entonces aquí en Job, que estamos viendo que él habla acerca de la sabiduría, es muy bueno ver que él está diciendo que la sabiduría es más valiosa que cualquier otra cosa, es más valiosa que cualquier metal precioso, que cualquier piedra preciosa. ¿Y quién lo está diciendo? Lo está diciendo Job, que es alguien que había tenido muchos bienes materiales, que había gozado de mucha riqueza, y él tenía tanto la sabiduría como la riqueza física, y él puede enseñarnos que la sabiduría siempre va a ser más valiosa. Sigue en el 22, versículo 22. Habla la sabiduría. Dios me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados. Antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra ni los campos. ¿Quién? Dios. No había hecho aún la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. ¿Quién? Dios. Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo, hablando la sabiduría. Estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Entonces, Job nos recuerda acerca de la sabiduría.
tú y yo, que podemos rescatar de esto? Pues que pidamos sabiduría, que anhelemos sabiduría, que Dios, que es el dueño de la sabiduría, nos la puede dar, porque Job nos dijo, ¿verdad?, en el capítulo anterior, ¿dónde está? ¿Dónde estará la sabiduría? Y él mismo contesta que en Dios, apunta hacia Dios. De Él viene toda la sabiduría. Así es que si nosotros podemos pedirle algo al Señor, que sea sabiduría, porque es algo que sobrepasa cualquier cosa material. Entonces, bueno, pues en medio de su aflicción, Job está reconociendo, ¿verdad?, quién es Dios, de dónde viene la sabiduría. Él era un hombre sabio, sí estaba pasando por una situación muy terrible, muy triste, pero con todo y todo él sigue siendo sabio. Él sigue recordando todo lo que ha aprendido del Señor y sabe que la sabiduría proviene de Dios, que tiene que seguir buscando al Señor. Y vamos a leer dos pasajes en el Nuevo Testamento. El primero está en Primera de Corintios 1:24, que habla acerca de la sabiduría. 1:24 dice: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es la sabiduría. Entonces, cuando buscamos a Cristo, buscamos sabiduría. Y también abajo en el 30 dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación, santificación y redención. Sí, entonces por Cristo también nosotros somos hechos sabiduría. Y qué precioso, ¿verdad? Pero no nada más que seamos esa sabiduría que Jesús ha traído a nosotros, sino que también la busquemos, la anhelemos al buscar de su palabra y al buscarlo a Él. Y el otro pasaje está en Colosenses, capítulo 2, versículo 3, y dice: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto es Cristo. En Él está toda la sabiduría y conocimiento. Y de verdad toda. Tú puedes decir, no, es que en la Biblia no hay cosas en las que yo pueda buscar de las cuestiones seculares, de las cuestiones de la vida cotidiana. Al contrario, en la palabra podemos encontrar la sabiduría de las cosas de todos los días, de tu dinámica familiar, de tu dinámica en las relaciones interpersonales, del trabajo, de muchas cosas. En la palabra podemos hallar la sabiduría. Y bueno, pues vamos a regresar a Job 29, que es nuestro capítulo de hoy. ¿Qué nos está diciendo? Y vamos a leer del 1 al 6. Volvió Job a reanudar su discurso y dijo: ¿quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad, como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí, cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite. Job aquí está recordando el pasado, cómo era su vida antes de que pasara por todo esto que hemos estado leyendo en los capítulos anteriores. Él extraña ese pasado, ¿verdad? Esos momentos tan bonitos que él tenía. Y si ves en lo que él está diciendo, él no es que extrañe los bienes materiales. Él no extraña las riquezas. Él extraña la relación que tenía con Dios. ¿Por qué? Porque él está pensando que Dios ya está lejos, que Dios ya no está junto de él, que ya no está cerca. Porque en este versículo dice: cuando aún estaba conmigo el Omnipotente.
así como que cuando a él estaba, sí recuerdo cuando Dios estaba conmigo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo ya pienso que ya no está, ¿verdad? Que ya no está conmigo. Y pues es obvio, porque él está pasando por una situación que jamás se imaginó, que jamás vislumbró. Y entonces dice, si estoy en esta situación, entonces es porque Dios ya no está conmigo, ¿no? Y tú y yo, pues ahora que conocemos todo el libro de Job y conocemos el final de la historia, ¿verdad? Le podríamos decir ahí a Job y decirle, no, Job, tranquilo, Dios está contigo, Dios nunca te ha dejado, Él no te ha abandonado, Él está cerca de ti. Pero bueno, Él así no lo percibe, ¿verdad? Él percibe una realidad muy diferente porque está pasando por una gran tribulación, por una tristeza, por pérdida, por duelo. O sea, Él está de verdad pasando por cosas difíciles y por eso ni siquiera se da cuenta que Dios sí está con él, que Dios no lo ha abandonado. En el versículo 6 dice, voy a volver a leer, dice, cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite. ¿A qué se refiere aquí? Pues se refiere precisamente a la prosperidad que tenía Job, que tenía esa gran bendición. Y entonces tú me vas a decir, entonces sí estaba extrañando las riquezas, sí estaba extrañando eso, pero en realidad ahorita vamos a seguir leyendo y vamos a ver que toda esa bendición era para un objetivo. ¿Qué hacía Job con toda esa bendición que él recibía? Vamos a leer del 7 al 17. Y dice, cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento, los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban de pie. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca. ¿Sí? Entonces quiere decir que de respeto, ¿verdad? Decían, no, ya no hay que hablar porque ahí viene Job. La voz de los principales se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían me daban testimonio, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego, pies al cojo. A los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. Fíjense aquí, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia, porque seguramente mucha gente le pedía ayuda, corrían a él. Y él decía, no, pues yo no entiendo de qué me estás hablando, de qué me estás pidiendo ayuda. Y dice que ponía atención con diligencia. Y busqué esta palabra en el diccionario. Y diligencia significa cuidado, prontitud, agilidad, competencia en la acción, esmero en ejecutar algo. Entonces imagínense, él se esmeraba por escuchar a las personas, por ayudarlas, por estar ahí. Dice el 17, y quebrantaba los colmillos del inicuo y de sus dientes hacía soltar la presa. O sea, él defendía a los que eran pequeños, a los que no tenían esa fuerza para defenderse. Entonces, son los recuerdos que él está teniendo, son los recuerdos que él trae a su memoria y dice, yo podía hacer todas estas cosas. Yo cuidaba al pobre, cuidaba al menesteroso, cuidaba a la viuda, a todo el necesitado. Yo estaba ahí para esta persona, ¿sí? Hasta la gente se ponía de pie cuando me veía. Entonces son esos recuerdos que él trae a su memoria y dice,
Es una vida tan diferente la que yo tenía y que ahora tengo. Ahora ya no es mi vida así. Y eran buenos recuerdos, excelentes recuerdos, la verdad. No sé si tus recuerdos sean de tu vida pasada, sean de la vieja manera de vivir, pero pues esos recuerdos pues en realidad no son de extrañarse, no son de, ay, me encantaría vivir esa vida. Yo creo que no. Yo creo que tu vida es diferente ahora que conoces a Cristo. Y leí, más bien escuché en algún lugar de que los buenos tiempos del pasado están llenos de mala memoria y mucha imaginación. Porque sí, ¿verdad? Pues decimos, ay, qué buenos tiempos vivía cuando hacía esto o aquello, pero en realidad es porque ya no tienes tan buena memoria. Los adornamos y les ponemos florecitas y decimos, ay, qué buenos tiempos, pero en realidad Dios ahora nos da los mejores tiempos. Son los buenos tiempos el vivir una vida nueva en Cristo. Pero Job sí está añorando eso tan bonito que él vivía, esas bendiciones que podía dar, porque él era bendecido y bendecía. Él sabía que era bendecido para bendecir y él daba, ¿verdad? Ya vimos cómo él cuidaba de los necesitados y daba y protegía, ¿no? Y entonces son esos tiempos que él está añorando. Versículo 18, y vamos a leer del 18 al 25. Decía yo, en mi nido moriré, y como arena multiplicaré mis días. Dice, mi raíz estaba abierta junto a las aguas y en mis ramas permanecía el rocío. Creo que es en la NTV. Vamos a buscarlo en la NTV que dice versículo 18. Sí, dice, yo pensaba, ciertamente moriré rodeado de mi familia después de una larga y buena vida. Imagínense qué duro. Él estaba pensando, yo voy a morir rodeado de mis hijos, rodeado de mi familia, pero en ese momento sus hijos ya habían muerto. Entonces es una añoranza muy dura. Voy a regresar a la Reina Valera y seguimos. Versículo 19. Mi raíz estaba abierta junto a las aguas y en mis ramas permanecía el rocío. Esto de la raíz abierta junto a las aguas es que era algo que fluía y fluía y él sentía que su descendencia iba a ser muy larga y muy grande, pero ya no la ve así. ¿Por qué? Porque sus hijos ya no están. Dice, mi honra se renovaba en mí y mi arco se fortalecía en mi mano. Me oían y esperaban y callaban a mi consejo. Tras mi palabra no replicaban y mi razón destilaba sobre ellos. Me esperaban como la lluvia y abrían su boca como a la lluvia tardía. Qué precioso eso era. Me esperaban como a la lluvia. O sea, la gente anhelaba estar con él. Anhelaban escucharlo, porque dice que abrían su boca como a la lluvia tardía. O sea, estaban necesitándolo. Y ahora su realidad ha sido muy diferente. Si me reía con ellos, no lo creían y no abatían la luz de mi rostro. Calificaba yo el camino de ellos y me sentaba entre ellos como el jefe y moraba como rey en el ejército, como el que consuela a los que lloran. Muy bellos los recuerdos de Job, cosa muy impresionante pensar cómo era tratado, cómo era visto, cómo era escuchado, cómo era percibido ante la gente y que las cosas cambiaron, ¿verdad? Por toda esta aflicción que él está sufriendo. Y dice ahí que él era como un jefe, pero qué clase de jefe, qué calidad de jefe, ¿verdad? Era un jefe cuidadoso, alguien que veía por su gente, que veía la necesidad y la suplía, que consolaba a los que lloran, o sea, no era indiferente, ¿verdad?, al dolor de las personas o a su necesidad, sino que él estaba ahí
pero ahora su presente ha cambiado. Ahora su historia es completamente distinta. Y entonces Job anhela eso y lo relaciona con el Señor y dice, pues ya no lo tengo porque pues Dios ya no está conmigo. Dios ya se alejó de mí o ya se olvidó de mí. Y Job no ha dejado de confiar en Dios, pero él tiene esa sensación de que ya está lejos, de Dios. Y entonces, hablando de estos recuerdos, por eso es que se puede traslucir esa idea, ¿verdad? De que Job está percibiendo que Dios ya no está con él y que anhela esa relación con Dios, que anhela sentirlo cerca, porque cuando lo sentía cerca tenía su bendición y entonces él podía bendecir a tantas personas. Entonces, qué fuerte esto, que él sienta que Dios ya no está con él porque su vida ha cambiado. Entonces, creo yo que lo que podemos rescatar de este capítulo es eso, que entendamos que la vida está hecha de temporadas. No es todo como que repetitivo y que no es todo exactamente igual, ¿verdad? Cuando tenemos la etapa de estudiantes, pues no nos vamos a quedar de estudiantes para toda la vida, ¿verdad? No vamos a estar ahí queriendo que una carrera y 2 carreras, 3 carreras y que depender de mis papás todo el tiempo porque soy estudiante y ya tengo 40, 50 años y voy a querer ser estudiante siempre. No es así, ¿verdad? Va a terminar esa etapa y ahora voy a ser una persona que necesito trabajar. Y ya esa etapa de trabajar pues va a ser larga y va a llegar un momento en que ya voy a tener que descansar, ¿verdad? Y llega el momento de jubilarme. Entonces son etapas de la vida, temporadas de la vida, que en donde vamos a ir haciendo diferentes cosas, pero creo que lo importante es entender que no le debemos dar ese valor central o fundamental a lo que hago, sino quién soy en el Señor. Porque si dejo de hacer lo que hacía, a lo que yo ya le había puesto un gran valor y ahora ya no lo hago, entonces voy a creer que ahora yo ya no valgo, porque ya no hago eso, ¿sí? Como Job dice, pues es que yo daba consejo y ayudaba a la gente y la gente venía y me buscaba, pero ahora ya no. Ay, entonces ya me siento tan mal. Y creo que hoy en día pasa mucho que las personas le dan ese valor a lo que hacen y no a quienes son. Entonces es importante que no centremos nuestro valor en lo que hacemos, sino en el valor que Dios nos ha dado a cada uno, ¿sí? Entonces, como les decía, pues a lo mejor en una época hiciste unas cosas y ahora ya no las haces. Recuérdalo con alegría, sabiendo que fue una bendición de Dios haber podido haber hecho eso. Y por eso es que debemos de aprovechar bien el tiempo, aprovechar el momento en el que estamos viviendo para hacer las cosas que nos tocan hacer en este momento que nos están tocando, para que el día de mañana no volteemos hacia atrás y, ay, pues habiendo tenido la oportunidad de hacer tal o tal o tal, no lo hice. Como en el caso de Job, que ayudaba a tanta gente, ¿verdad? Si tú tienes la oportunidad hoy de dar, de ser generoso, de ayudar, de poner atención, de darle ese tiempo, ese momento de, no sé, una llamada, una salida con un amigo, si lo puedes hacer, hazlo. Si hoy lo puedes hacer, porque tal vez el día de mañana ya no lo puedes hacer, ya esa persona a lo mejor se va a vivir a otro lado, no lo sé. Cambian mucho las cosas, las circunstancias, la vida en sí. Pero por eso tenemos que aprovechar que hoy lo podemos hacer. Aprovechar las bendiciones que Dios nos da para bendecir a otros. Eso es muy bueno. Entonces, entendamos que Dios tiene un propósito para nuestra vida en cada diferente temporada de nuestro vivir aquí en la tierra. Porque yo creo que sí debe ser difícil
pues dejar de hacer las cosas que solías hacer, que te gustaban, pero porque ya cambió tu edad, ya cambió tu circunstancia, tu estado civil, ¿sí? Y entonces estás añorando eso de atrás. Sigue adelante, sigue entendiendo que Dios tiene nuevos propósitos para ti, para esta nueva temporada que estés viviendo, y confía en que Dios está contigo. Aunque van cambiando los tiempos, aunque van cambiando las circunstancias, lo que haces y lo que ya no haces, confía en que Dios está contigo. Porque si nosotros amamos a Dios, dependemos de Dios, caminamos sobre los pasos de Jesús, sobre el camino que Él quiere que sigamos, Dios está con nosotros, ¿sí? Entonces, mejor preguntarle, Señor, ahora en esta temporada, ¿tú qué quieres de mí? ¿Tú qué quieres que yo haga? Porque yo sé que tú tienes propósitos para mi vida, pero tú dime cuáles son. Yo no quiero quererte ayudar y decir, ay, ¿qué tal si hago esto? ¿Qué tal si...? No, yo espero en ti, te pregunto, ahora tú qué quieres que yo haga. ¿Qué tal que podemos ver acá un ejemplo en Salmo 139? Que hace rato lo estábamos leyendo. 139, 23 y 24. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Todos los días que Dios nos guíe. No es lo que a mí se me ocurre o, bueno, pues ya acabó tal temporada, pues ya estoy triste, anhelando el pasado, recordando nada más lo que hacía y que ya no hago. Es que ya cambió todo. A partir de la pandemia cambiaron un montón de cosas, ¿verdad? Pero mejor, Dios, examíname. Tú dime qué es lo que tú quieres de mí. ¿Qué hago o qué no hago? También a lo mejor Dios en una temporada te diga, quiero que esperes, quiero que estés quieto. Y esto también está en un salmo. Está en Salmo 46. Diez y 11. Dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido será en la tierra. Dios de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Así es. Él es Dios siempre. No importa en qué temporada estemos viviendo, Él es Dios siempre. Entonces, lo que sea que te esté pidiendo Él, que hagas o que no hagas, que sigas o que te detengas, dependamos del Señor, sepamos que Él es Dios y confiemos en sus promesas y en sus propósitos que Él tiene para cada uno de nosotros. Y bueno, pues ese fue el capítulo 29 de Job. Y vamos a orar. Dios, qué bueno eres. Gracias porque nos das de tu palabra, nos das de ese camino tuyo, Señor, que es para seguirte, que es para que no demos pasos a derecha o izquierda y desviarnos, Señor, sino que tú quieres que sigamos en tu camino eterno, Señor. Síguenos guiando, Padre. Síguenos revelando de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.